Vale, dale, Sandra, continúa, por favor. Profe, yo le voy a mostrar, o sea, quiero mostrar la pantalla, lo que ya hice prácticamente, digamos que ya hice el consolidado, igual de todos modos, pues la idea es un poquito la retroalimentación y el análisis si lo hice bien. Y pues unas preguntas muy puntuales que tengo es acerca de parte de toda la investigación que hice, se tomó de una página que es de la Política Nacional de Discapacidad. La pregunta mía y todo lo que yo trabajé es la discapacidad laboral. Este hacía como un resumen general y todo eso. Bueno, la introducción, pues obviamente es del contenido de nosotros, eso sí es de nosotros, pero de acá de lo que es el marco teórico y conceptual, que es los antecedentes, de dónde sale esto, cómo creó esta política, todo esto viene directamente de la política, hay algunas cosas que se cambiaron, pero son muy mínimas. Mi pregunta aquí es muy puntual, profe. Como varias de esta es tomado textualmente de ahí, este que es la referencia, tengo que ponerla en cada uno de los párrafos. Sandra, mira, de hecho, varias cosas allí. Bueno, lo primero es que qué pena que te interrumpa, si no sé si quieras terminar o voy resolviendo en la medida que lo No, no, vas no, planteando. tranquila, así me va, yo voy poniendo las notas. Bueno, mira, Sandra, lo primero es que sí te recomiendo que revises las normas APA. Ahora que tú, pues con lo que tu intervención lo recuerdo, voy a compartirles unas diapositivas muy ABC de las normas Okay. APA, que eso te puede orientar. Eso por un lado. Dos, sin lugar o casi que sin ningún lugar a equivocarme, si tú citas párrafos muy grandes, Sí, incluso la forma de citarlo cambia. Ya incluso tienes que reducirlo en el margen y cambiar el tipo de letra. Es más, en términos de académicos, pues no es conveniente ni muy aceptable que tú tomes muchos párrafos seguidos y los copies. Eso, por más que tu intención no sea esa, o por más que, por ejemplo, en este caso, según entiendo, tienes casi 3 párrafos juntos citados. sí, bastante, sí, porque es muy textual y pues ahí está precisamente pues cada uno de los porcentajes que necesito. Entonces, Ya, entonces, mira, entonces, pues el hecho de solo transcribirlo, yo dije, pues no sé, porque igual, aquí hay que empezar, aquí ya es donde empezamos a trabajar y ir construyendo estas habilidades como investigadores de las ciencias sociales. Tú puedes hacer varios juegos. Uno, mire, en nuestra disciplina es imposible no remitirnos a otros para avanzar. Eso no va a pasar. O sea, por eso es válido citar a otros y traer textos construidos de otros. El cómo, digamos, ya también está reglamentado por nuestra disciplina. Entonces, lo primero, insisto nuevamente, remítete a las normas APA. En segundo orden, ¿yo qué te recomiendo? Tienes varias opciones. Uno es en algunos momentos hacer paráfrasis, aunque esas también debes citarlas, ¿no? Y dos, es aquí es donde está tu trabajo, es reinterpretar y tomar de eso lo que necesites. Por ejemplo, no te sumes, no te quedes con los datos. Digamos, los datos tendrás que decir la fuente es X. Por ejemplo, si la fuente es la política ah, pública del gobierno, según la política pública del gobierno, hay el número de personas en situación de discapacidad es mm, tanto. Es tu reinterpretación y tu descripción de la revisión que tú has hecho. ¿Para qué son las citas o cuál es el propósito de las citas? Las citas son para reforzar uno de tus argumentos con un argumento que ya previamente una disciplina lo ha dado. ¿Bien? En este caso, por ejemplo, si son datos, pues tienes que citar cuál es la fuente de tus datos. Pero sí acá. no es aceptable plenamente que tomes tantos párrafos completos citados y aunque los cites, no es el deber ser. Entonces, en Ok. conclusión, tienes varias alternativas. Uno, usa citas de párrafos, pero no pueden ser tantos. Y estas citas tienen que ir con las normas APA. En este caso, cuando es un párrafo más de 4 líneas, si no me equivoco, tienes que reducir la margen y cambiar el tipo de letra. Eso por un lado. Segundo, haz paráfrasis, parafrasea un poco lo que lees, teniendo en cuenta que lo que parafrasees también debe ser citado, porque no es tuyo, o sea, es una paráfrasis de algo que ya se hizo. Y lo tercero, que es ya el trabajo de rigor tuyo, que es reinterpretar y contar o presentar a tus lectores la información que tú ya has revisado. Vamos, aquí es algo que eso no se puede enseñar a hacer diciéndolo, o sea, Andrés, eso hay que hacerlo. Hay que ir haciéndolo y ser riguroso, autorreflexivo con el tema de la descripción y no caer en plagio. Ok, listo. Eso era uno.
Digamos que esto es como, entonces el marco, pues que ya entonces lo arreglaré con lo que me comenta. Esa era una de mis dudas porque yo decía, pues mi chica, hay mucho de la política, pues yo la puedo interpretar, pero no sé si necesitan bien los datos, así que el 25, que no sé qué, o lo puedo yo explicar a mi manera y de pronto ya le entendí ese pedacito de citar. Entonces, por ese lado, digamos que ya lo tengo y ya, entonces haría esa mejora. En cuanto a los análisis, que con esto, pues, digamos, la pregunta mía es el acceso laboral de las personas con discapacidad, pero también para ello, pues tuve que hacer qué tipos de discapacidad hay y todo este porcentaje. Por eso, siguiendo lo que nos había comentado el profe y el ejercicio, pues hice este cuadro, hice esto. No sé si poner el cuadrito que el profe nos dijo que teníamos que hacerlo, o este no es necesario y dejar solo este y este. Sandra, ahí, dos recomendaciones. Yo creo que me voy a adelantar un poquito. Aquí es Dale, una dale. recomendación un poco más estética. Ok. Es decir, no satures ese mismo espacio con esos cuadros. Digamos, no. A veces uno cae en el error cuando hace temas de análisis de datos cuantitativos de tirar y llenar cuadros tablas y creyendo que ellas hablan en sí mismas. O sea, los datos no dicen nada si tú no los haces decir lo que tienen que decir. ¿Ves? Ok. Entonces, allí un tema más es toma una tabla, presenta la descripción y análisis de la misma y después continúas. Así sea que queden algo seguidas, pero no las pongas las tres en la misma, es decir, ve desarrollándolas. Mm, Y eso tiene que ver un poco con algo de lo que te compartía en el foro. Es los datos y la información que tú nos presentas da para un análisis, obviamente, la idea no es extenderse e irnos al infinito, pero puedes tener un análisis un poco más enriquecedor con base en eso que tú ok. misma estás presentando. Entonces, trata de retomar un poquito la parte del análisis, trata de decirnos un poco más, de debatir un poco más, siéntete en libertad a propósito de este ejercicio de, bueno, especular no es la palabra, pero sí de aventurarte un poco más a avanzar en tu imaginación sociológica y hacerlo aquí. Digamos, yo no voy a revisar el rigor de lo que ustedes digan, no es una tesis, para mí es más loable el esfuerzo de análisis e interpretación a partir de los datos. Yo creo que en eso consiste el ejercicio y especial en la fase 3 es eso, es la habilidad, que genere la habilidad de interpretación de datos. Eso te lo había comentado un poquito en el foro. Y En el foro. en esta gráfica específica es, mira, sepáralas. Ok. Sepáralas y no sé si fue a ti que te lo dije, es que no tengo el foro aquí a mano. Es, No se preocupe, profe, igual ya ahorita lo miro y pues es separar entre... y lo otro es, mira, en este caso, si bien presentan las medidas de tendencia central, y eso es para todos, algunos lo han hecho, no se desgasten tampoco presentándolas y analizándolas todas, o sea, no es necesario. Usted, si usted Mm, tiene claro qué es lo que quiere analizar, o sea, desde dónde parte sí. su análisis, usted toma la medida de tendencia central que más se aplique al tipo de análisis que quiere hacer. Ok. Ah, sí, porque yo hice aquí como dos y pues que la moda traté de, yo decía, pero ¿será que todas? Listo. Entonces No, ya de con hecho, eso. sí, por lo que te decía, mira, tú puedes tomar ese cuadrito donde están las medidas de tendencia central y decir, mire, describirlo, pero renglón seguido dice, para el interés o en función del análisis que pretendo dar, partiremos del análisis, o sea, tenemos el análisis en la media porque ta. ¿Ves? Ah, ya. Listo, frente a eso. Y esta era la otra pregunta. Hice dos gráficos, pues, porque pues valía la pena hacer la discriminación del tipo de discapacidad y de lo laboral, precisamente para Mira, llegar. eso que acabaste de decir es lo que es clave y lo que te invito a ampliar más en tu documento. Mm, Cuando es me que dices, yo por valía miedo la no pena escribí muchas hacer. cosas. Yo decía, ¿será que puedo escribir eso? Eso que juro que es como tan personal de uno, como dices, como, pues yo pienso eso, ¿será que sí? Sí, precisamente ese es el ejercicio. O sea, es ese, o sea, la invitación es a esa reflexión, a esa discusión. Ah, listo. Entonces sí puedo ahondar en eso. Sí, Y aquí señora. lo de la pregunta, y bueno, aquí sí ya vienen estos cuadritos, fueron tomados de un cuadro especial, aquí por eso se puso el avance, se puso la bibliografía. Sandra, allí, todo Sí, cuadro tiene que ir con la fuente, a pie de cuadro. sí, señor. O sea, Sí. cuadros o gráficas, siempre al pie va con la fuente. Ah, o sea, tendría que ir este pedacito, eso fueron tomados de acá. O sea, esto tiene que ir acá arriba.
Sí, allí justo abajo del cuadro. Exacto. Ok, Y en la letra más reducida y con margen más reducido. listo. Al Entonces nivel del cuadro. ya lo pongo acá en rojo, ya empiezo yo a hacer las correcciones. Pero Sandra, eso lo haces más adelantico para que podamos pasar Sí, ahorita con otros de los compañeros, listo. ¿vale? Y Ya ya, tú lo no, trabajas ya más con tarde. esto. Y ya el resto, pues las limitaciones, las políticas y todo. Las políticas sí me toca ser muy puntual, estos cuadros sí los hice muy puntual porque son con las políticas que se generaron para eso. Entonces yo creo Ok. que aquí no cambié nada por lo mismo, porque así son las políticas. Aquí di pues, mi punto de vista y todo, y yo creo que ya con eso, o sea, Ven, mis dudas específicas eran de arriba. sube un momento, por favor. Sí, señor. Allí. ¿Ese cuadro lo hiciste tú? Sí, estos dos, o Tienes sea, estos fuente. los hice yo, pero con las fuentes necesarias, ¿no? La Por eso entidad, te el digo, mira, si documento, sí. este cuadro es una elaboración tuya, Sí. abajo tienes que poner fuente de elaboración propia. O sea, Ah, evidentemente la información tú la tomas de algún lado, sí, sí. pero el cuadro como tal lo construye, entonces tienes que ponerlo allí. Ah, sí, porque igual hice con este, fue tomar el nombre y pues solamente organizarlo, pero no más. Ah, entonces tengo que poner elaboración mía y la fuente. Y sube otra vez, qué pena, qué pena, No te pero preocupes. para que se vayan acostumbrando a esos detalles. Toda tabla tiene que tener un nombre. Y ese Mm, nombre, según las APA, no iría allí, ¿no? Tendría que ir por fuera encima de la tabla. listo, profe. Y ahorita arreglo eso. Sí, no tiene nombre, tiene toda la razón. Y ya lo último, bueno, las conclusiones y las bibliografías. Estas todas Esas están nombradas. conclusiones, con lo que te he dicho, deben ampliarse un poco, ¿no? O sea, no están mal, o sea, no siento que estén mal. Lo que te Ujú, quieres es que con la información que presente y cómo la presentas, y si desarrollas más el análisis, inherentemente las conclusiones también tendrán que ampliar. tienen que ampliarse. Listo. Ah, listo. Profe, pero ya, con esto yo ya amplío un poquito más y ya puedo hacer lo que necesito. Muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si Diego o Juliana tienen algo que aportar o decirle a la compañera Sandra. Sí, buenas tardes. Diego, Buenas buenas tardes, Diego. tardes. ¿Todos? ¿Me escuchan? Sí, señor, te escuchamos, Diego. Bueno, pues yo subí ahí en el foro pues el avance. Yo generé pues, lo que yo no lo puse ahí, pues todos los cálculos en Excel, manejo Excel. Ah, Entonces, yo tú también. me retroalimentaste, me escribiste en el foro, espera un momento, ya, Él te escribió que deberías ponerlo por años, ¿te acuerdas? Él te decía que discriminaras por años las medidas que tú habías tomado porque las habías puesto en general. sí, es que yo había hecho pues una comparación también de años y ver los mandatos de la alcaldía, ¿no? Los dos diferentes mandatos. Entonces, yo recuerdo que tú me escribiste que estaba un poco ambiguo eso, ¿no? Entonces, ahí sí ahí quedé más perdido porque no sé. Pero Diego, vení, hagamos una cosa. Porfa, poneme en contexto. O sea, preséntame brevemente tu trabajo. Sí, A espera un veces, momento. para yo ponerme en contexto. Entiéndeme que Listo. tengo, reviso 50.000 millones de trabajos, entonces Claro, tengo claro. que contextualizarme. Ajá. Ah, bueno, aquí ya estoy acá. Tú me escribiste lo siguiente. Buen día, Diego. Es importante que antecedas tus primeras impresiones de un breve análisis y contexto. Si presenta los datos o conclusiones en crudo, el lector queda desorientado y se desdibuja parte del trabajo que has adelantado. Por ejemplo, queda la ambigüedad si tu análisis se centra en un comparativo de políticas entre dos administraciones o si el componente de análisis es el factor migratorio. ¿Sí? Ya Yo recuerdo. puse parte de ese adelanto en el trabajo en el foro, ¿no? Pero entonces tú me estás diciendo acá que si queda ambiguo si es una comparativa entre dos administraciones o, o sea, entre si es, queda en la ambigüedad si se No, ya centra te en el entiendo, Diego. comparativo de las políticas entre dos administraciones o si el componente o si es un componente de análisis el factor migratorio. No, pues ahí básicamente yo quería hacer una comparativa entre las dos administraciones y ya, básicamente eso. El factor migratorio fue como un agregado mío que yo le hice en la interpretación, nada más.
Diego, y no está mal. O sea, cuando te digo que hay una ambigüedad es, miren, hay un error que uno suele cometer, incluso si ya lleva unos 50 años en la sociología, es dar por sentado que el otro sabe yo qué estoy pensando. Y Ajá. digamos, nuestras disciplinas se fundamentan en la palabra escrita. Entonces es muy importante dejar siempre claro, con la mayor precisión y descripción en detalle y rigor. Entonces no está mal que lo introduzcas, pero el cómo y la sistematicidad en que la introduzcas es fundamental. Entonces, ¿cuál es mi invitación para ti y para todos, que yo he insistido mucho en esta frase de trácense en una pregunta orientadora? Es piensa en los lectores como unos borregos, en el buen sentido, ovejas, que Ajá. estás metiendo en un cerco y ellas van a operar dentro de ese cerco. Por eso la Ok. pregunta guía. Si entonces tú desde un principio claro dejas claro, mire, mi análisis se va a centrar en la comparación de indicadores o la implementación o el desarrollo de estos indicadores en dos administraciones, ya el lector se para ahí Ok. y no le dejas interpretar otra cosa. Y si en un momento, en una cápite o en un subtítulo o en un momento consideras importante resaltar, porque eso es parte del análisis como científicos sociales, resaltar que hay un factor migratorio transversal a ello, pero entonces ya lo dices. Pero yo Sí, desde un señor. principio ya sé que tu análisis está centrado en un comparativo de ese indicador en dos administraciones, ¿ves? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. No, bueno, con gusto. No sé si tengas alguna inquietud. No, pues las gráficas yo las hice yo en Excel, las generé yo en Excel las gráficas. Entonces ya me queda claro que ahí voy a poner fuente gráfica Autoría propia. mía. Sí, Sí. señor. Bueno, Fuente listo. de elaboración propia. Ok, gracias. Y Vale, con gusto. al lado de donde salió, ¿cierto? Al lado de donde sale la fuente, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ah, listo. Igual yo les voy a, ojalá no se me olvide, de mañana no pasa, les voy a enviar unas diapositivas que es como un ABC básico de la ZAPA para que se vayan familiarizando. Ya toca empezar a ser un poquito más riguroso en eso. Las zapas son una novela. Eso cambia cada rato. Uno, de hecho, uno siempre tiene que tenerlas al lado porque eso, memorizarse eso, ni es el propósito, ni creo que sea posible. Tal vez gente que lleva 100 años en esto, pero ténganlas siempre a la mano. Y cualquier duda, entonces se remítanse a ellos para saber cómo citarlo. Bien, nos queda Juliana. Juliana, te escuchamos. Bueno, no, profe, pues yo realmente no he podido avanzar en mayor cosa. Estoy en el tema de la definición de la pregunta orientadora y quería consultarle si la siguiente pregunta sigue siendo algo demasiado grande o si cree que con esto pues podría sacarse adelante el trabajo. Y la pregunta es, ¿cuál es la relación entre pobreza y riesgo de victimización? Empiezo con algo que yo creo que te lo dije hoy o ayer en el foro. Yo coincido contigo en algo, Juliana, y eso, insisto, como le decía ahora a Diego, nos suele pasar mucho. Uno empieza se va, permíteme la palabra, apasionando con el tema y lo incorpora a sus proyectos académicos y de vida. Yo por eso te he dicho en varias ocasiones, lo entiendo, lo comprendo, y la idea es que siempre uno, cada cosita pequeña que haga, le vaya sumando a ese gran proyecto. Sin embargo, siempre ten el límite entre lo uno y lo otro. Esto es un ejercicio de un par de semanas en el que debes ejercitarte para un trabajo futuro, para tu formación. Si le metes mucho de tu proyecto académico, en algún momento, además de que tener la frustración, ansiedad, te puedes perder. ¿Ves? Entonces, lo primero, qué pena ahí con la publicidad porque está pasando un vendedor de algo. Entonces, lo que te decía es, uno, bájale un poco la expectativa y céntrate en algo como lo que me acabas de decir, la relación entre pobreza y riesgo de victimización. De eso te aseguro que sí tienes mucho más datos, o sea, datos más asequibles. Ahora, ¿qué yo no les voy a pedir en este ejercicio? No que hagan cualquier cosa, pero tampoco esperaría que hagan una tesis o que elaboren un análisis con el rigor y la verificación empírica de un trabajo de grado, una tesis. No, o sea, ese no es el propósito. El propósito del curso es Juliana o Juliana. Juliana, profesor. Juliana. Juliana, el propósito es que tú demuestres la habilidad de a partir de unos datos
que son indicadores de orden social, puedas elaborar un análisis, una reflexión con respecto a un fenómeno social. Para eso es inevitable construir un objeto de estudio. Tú ya lo acabas de construir. Bueno, ¿cuál es la relación que hay entre la pobreza y el riesgo de victimización? Te paras allí. Ahora, dentro de eso, pese que es muy amplio, los indicadores de pobreza son gigantes también, y los del IRB son como 200 y pico, creo. Entonces, empieza a acotar. ¿Acotar qué? Míralo en una región puntual, en una de las zonas PD, en una, no sé, o en una Uy, donde sí hay un tiene que informe de centrarse. riesgo reciente. ¿Ves? Sí, no, de hecho es que lo que estoy viendo con el tema del índice de riesgo de victimización es que solamente publican el número de, yo qué sé, 4 punto algo, ¿cierto? Y no publican por municipio el Las variables. informe general, pues el informe técnico. Entonces eso no le permite a uno realizar pues como un análisis debidamente. Incluso pues en la mayoría de ocasiones son enviados en las entidades territoriales, se supone que deben de estar publicados. La UARI, yo hice derecho a petición y me contestó por escrito, diríjase a este link, y es el mismo link ¿Tú tienes de casualidad el libro del impreso? ¿No? ¿Tienes acceso a él? pero ¿cuál? Tengo el 2020. Y lo tienes, y no está allí en los anexos, no están las variables desagregadas. O sea, las variables desagregadas sí están, o sea, pero ellos, a los municipios, por ejemplo, yo aquí en la municipal de Víctimas, nos entregan un informe técnico, o sea, con cada porcentaje de cada variable que se tuvo en cuenta por municipio para uno poder hacer un análisis de un territorio determinado. Pero en la página solamente está publicado el informe nacional Sí, claro. general. No, de hecho, Julián, no lo vas a encontrar. Eso se hizo en el 2013. Se socializó todo eso y eso fue una cosa de casi 6 meses mostrando el instrumento y todo eso. Eso no va a pasar. Y digamos, eso tendrás que analizarlo dentro de las limitaciones del indicador. Pero aquí aplica justo lo que te digo, el tema de bajar la expectativa. Sí, de hecho, ¿En qué sentido? Pero incluso ven, te ni explico por qué. siquiera Por estoy ejemplo, tomando ya la zona PD, he estado revisando el tema de municipios y estaba mirando que hay una mejor estructura en las zonas futuro. De hecho, pero son Julián, más... permíteme un segundo. Es que incluso no tanto la delimitación geográfica y eso, es incluso usa el indicador como está, como indicador. ¿Ya? Yo sé, por ejemplo, tú tienes ese grado de detalle porque conoces, estás cercana al tema y conoces mucho del índice. Por ejemplo, si yo le preguntara a Sandra o a Diego, ellos se van a quedar con el indicador. ¿Y qué mide ese indicador? La probabilidad de ocurrencia de hechos victimizantes en una región determinada. Y eso es lo que para este ejercicio tú necesitas. Ahora, ¿qué sí puedes hacer? Listo, tienes ese índice y tienes un planteamiento de cómo ese índice incide o la pobreza incide en en la mayor probabilidad de que aumente el índice. Entonces ya toma, por ejemplo, dos variables de pobreza que tú consideres básicas y que puedas tener acceso. Se me ocurre, por ejemplo, acceso, no, seguridad alimentaria, por ejemplo, o generación de ingresos. Entonces ya tú dices, mire, en esta región la generación de ingresos de promedio está sobre esto y el índice está en esto. Esto nos puede confirmar que en la medida que hay una mayor seguridad alimentaria y mayores ingresos, el índice se reduce, ¿ves? Y lo puedes hacer comparativo en dos regiones. Pero entonces Con la ese, pregunta ya está bien. O sea, sigue sí, siendo claro, a mí grande, me pero parece, el ejercicio está bien. exacto, a mí me parece perfecto. ¿Listo? Ahora, aún así, acótala. O sea, no pienses tan en grande. No, para decirlo así, suena poco ambicioso. Es mídete en las proporciones de lo que te pide el ejercicio para que te ejercites en ello. Eso te va a servir ya cuando ya seas más ducho y tengas el tiempo para un documento, un trabajo académico más grande, entonces ahí sí ya puedes ir a esa filigrana de detalle. Pero la pregunta está bien, el indicador, quédate con él como está, como indicador, y lo que mide. O sea, no inviertas recursos y energías en contar lo técnico y las 50.000 variables que tiene para construir ese indicador porque no es lo que requieres para ahora. O sea, perderías tiempo en algo que finalmente no es lo que se requiere. Listo, profe, perfecto. Juliana, pues no sé si te sirva. Cuando yo estaba haciendo lo mío, también lo de la discapacidad es bastante grande, amplio. Tuve que acortar. La manera de buscar es, si tú ya tienes las ciudades que quieres hacer como un cotejo específico,
digamos 3, 4 que son las que son de pronto muy nombradas por X, búscalo directamente con el nombre de la ciudad y ahí por departamento sale, según DANE, salen cada alcaldía, saca un reporte de todo eso de víctimas, de desplazamientos y todo, y esa información te puede servir, pero tienes que buscar puntualmente el departamento y buscar en la alcaldía de cada departamento eso. No, sí, Incluso, mira, a eso está propósito de en eso el que RNI. dice Sandra, mira, a propósito de eso que dice Sandra, una cosa que me ocurre que sería chévere es que tomes el índice y tomes 2 o 3 otros indicadores o variables, como por ejemplo seguridad alimentaria, generación de ingresos e infraestructura. Y sin lugar a duda que te vas a encontrar que, por ejemplo, departamentos como el Cauca, comparados con Cundinamarca o Valle del Cauca, o incluso Antioquia, el índice varía abruptamente, tendiendo a aumentar en Cauca y a disminuir, por ejemplo, en Valle, a pesar de que están pegados. Allí ya puedes hacer un análisis y un análisis que está acorde a lo que te estás planteando. Cauca tiene menor promedio de generación de ingresos, mayor inseguridad alimentaria, tiene muchas carencias de infraestructura. Entonces, allí ya casi que los datos te están respondiendo o está como el caldo de cultivo para que puedas hacer tu análisis en relación del índice y la pobreza. Listo, profe. Sí, es que incluso de hecho no sabía si ponerlo pobreza o colocar el NBI. Estaba como por definirme entre esos dos. Ya tú escoges el que sea más conveniente para el trabajo, donde puedas acceder a Listo, más y mejor información. listo, profe, perfecto. Compañeros, no sé si tengan alguna otra inquietud y si hayan podido despejar algunas de las dudas para que Uy, puedan sí. volver al trabajo. Profe, muchas gracias. Yo sí, porque yo ya estaba estresada y casi que no podía, pero ya tengo una luz y ya sé que es más de orden y de visual. Exacto. Siempre hagan un croquis de lo que quieren decir con el argumento principal, los argumentos secundarios como una especie de esqueleto y ya después lo van enriqueciendo con el discurso. Listo. Profe, muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes por asistir. Compañeros, muchas Feliz, gracias. Feliz tarde. feliz tarde para todos, que estén bien. La asistencia, Max, la Ah, asistencia. ya, yo se las envío por WhatsApp para que las tengan ahí todos. Listo, Gracias. señor. Chao. Gracias. Ok, Chao, perfecto. Dieguito. Chao.